de esta posibilidad que han tenido hoy los bonos argentinos en Wall Street, esta valoración de bonos, ¿no?, allí en los Estados Unidos, y también esta caída del riesgo país en un mínimo que no se veía por lo menos hace prácticamente unos 30 meses. Es por eso que estamos en contacto ahora mismo con Roberto Cuchetti. Él es asesor financiero de Portfolio aquí en la provincia de Mendoza, que nos va a contar un poquito cuál es justamente, por qué se da esto, ¿no? ¿Cómo estás, Roberto? Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien por este lado. Bueno, me alegro mucho. Roberto, contanos un poquito qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó a raíz, o si es a raíz de este discurso del presidente Javier Milei el día viernes, allí en el Congreso, el impacto que tuvo en los inversores referidos a los bonos argentinos que cotizan allí en los Estados Unidos? Sí, correcto. El impacto podríamos adjudicárselo al discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del presidente Milei. Fue fundamentalmente porque en su última parte fue un poco más amigable con el sector político, de manera de poder dejar abrir el espacio al diálogo y a sacar estas reformas que el país tanto necesita para poder avanzar. Al menos así lo ve el mercado. Entonces, bueno, ahí el optimismo primó y los bonos tuvieron subas interesantes, alrededor del 2,5% en Estados Unidos, también localmente en dólares, y esto hizo caer, como decías vos, el riesgo país aproximadamente a 1.585 puntos, nivel que no se veía prácticamente desde el año de la pandemia, cuando salieron a cotizar estos bonos en niveles de $50, y hoy estuvieron cerquita, cerraron en 48, 49 dólares, así que bueno, fue un día muy positivo para los bonos. Uh-huh. ¿Esto tiene algún impacto directo en la economía argentina del día a día? ¿Sirve como un empujón para la política que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei? ¿Se puede, digamos, puede quedar en el tiempo? ¿Se puede permanecer esta tendencia hacia la alta? ¿O puede ser un efecto de corto plazo? ¿Cómo lo podemos leer esto? Sí, seguro. A ver, para el ciudadano de a pie es un poco alejado, aunque siempre que baja el riesgo país, el dólar blue, en este caso como nosotros no tenemos brecha, o el dólar si no tuviéramos brecha, tiende a bajar. Y de hecho hoy también bajó. Y eso es bueno para empezar a anclar expectativas de inflación de acá al mediano plazo, ¿sí? O sea que es difícil que hoy veamos una mejora en el precio de los bienes, pero sí da más tranquilidad. Siempre que el riesgo país baje, cuando el precio de los bonos sube, el riesgo país baja, y eso es bueno para la economía, son señales de confianza, al menos en el corto plazo. Para el mediano plazo, en la medida que empiecen a surgir novedades con respecto a cantidad de gobernadores que se reúnen con el presidente, reformas que empiezan a querer salir, no digamos todas, pero empezar a negociar alguna, que empiece a haber buenas noticias por ese lado, sin lugar a dudas vamos a ver más suba en el precio de los bonos, menor riesgo país, y eso siempre se traduce en un mediano plazo en ventajas para la economía. O sea, acá el precio de los bonos refleja la confianza que hay en la economía de un país, y cuando hay confianza en la economía de un país, hay inversiones, uh-huh, y eso se traduce en más empleo. Te saco un poquito del tema de bonos y te llevo un poco al tema de la inversión. Hoy por hoy con un dólar paralelo bastante planchado, con un dólar MEP que sube y baja, para aquel ahorrista que en su momento se mostraba, se iba para el lado del dólar o para el lado del dólar MEP. Hoy por hoy, ¿dónde está la posibilidad? ¿Dónde está la posibilidad de que el inversor, no te digo el gran inversor, sino el inversor mediano, chico, que tiene al que le puede llegar a sobrar algo? Hoy es muy difícil al que le sobre, ¿no? Pero ¿por dónde está hoy por hoy la forma de cubrirse con respecto al tema de la inflación y de los vaivenes que tiene el dólar?
Bueno, ahí, digamos, lo que ha sido la mejor inversión y para adelante puede serla, aunque con menos potencial, y el tema es el plazo de iliquidez, el tema del plazo fijo UVA, que todavía sigue rindiendo a niveles del 20%, porque es la inflación de enero que todavía es la que se está pagando en el plazo fijo UVA, y a partir de ahora queda ver cómo evolucione. Sí, pero nosotros pensamos que de acá a 6 meses sigue siendo una buena alternativa para el que busca rendimientos en pesos. No obstante, con esta brecha, con este nivel de brecha tan reducido que hay, dependiendo el perfil del inversor, nosotros consideramos que alguna especie de título en dólares más conservadores, como títulos de empresas, que rindan un 7 a 10% anual en dólares, no está mal, aprovechando esta compresión que ha habido, que puede seguir un tiempo más, pero pensamos que estamos ya llegando al final. Entonces también para esos inversores o barristas más chicos que quieren cuidar, bueno, puede ser una alternativa, porque si contamos el impuesto país que tienen todas las importaciones, nos da un dólar de 980 pesos, estamos con un MEP en 1035, y la brecha es muy baja. Entonces por ahí, cuando ya la brecha es muy baja, nos gusta diversificar con un poco de dólares y o activos dolarizados. Para aquel que tiene algunos dólares por allí, alguna inversión vinculado, digamos, al tema, no sé, me imagino, el que está construyendo, vinculado al tema de la compra de materiales, por el tema inflacionario, ¿cómo lo ves esto? Bueno, nosotros ese es un punto interesante, porque el sistema de la construcción podríamos decir prácticamente que es un sector industrial, que se ha visto muy golpeado con el tema de la recesión que estamos viviendo, y nosotros creemos que conforme vayan transcurriendo semanas y quizás un par de meses, 1 o 2 meses más, los precios van a estar un poco estancados. ¿Sí? Entonces ahí pensamos que pueden surgir hasta mejores oportunidades para comprar, aprovechando el tema de la recesión. Creemos que el sector de la construcción, son datos oficiales, ha caído bastante. Eso ayuda a descomprimir un poco los precios, ya que al menos, no digamos que van a bajar, pero sí se planchan, dejan de subir. Y si no sube, con respecto a la inflación, están perdiendo entre un 20 y un 15% mensual. Con respecto a un plazo fijo, un 10%, y no son porcentajes menores de los que estamos hablando. Con lo cual, aquellas personas que tienen ahorros y que están construyendo pueden hacer valer sus pesos, dependiendo del tipo de bien que compren. Pero ahí lo que nosotros recomendamos es hacer valer la liquidez. Roberto, última preguntita. ¿Cómo ves los anuncios que dio, los anuncios o el discurso que tuvo el presidente el viernes? ¿Cómo ves que pueden impactar puertas adentro del país en cuanto al tema inflacionario por un lado, en cuanto al tema cambiario por el otro? ¿Ves que esto va a seguir, por lo menos va a seguir planchado el tema del dólar? ¿Cómo lo ven ustedes desde allí de Portfolio? Bien, de corto plazo nosotros creemos que el gobierno necesita seguir con estas medidas que está llevando adelante, ¿sí? O sea, de corto plazo no necesitaría este plan de 10 puntos, este pacto de mayo. La verdad que no le hace falta, porque estamos en un gobierno de corte liberal, pero que sube impuestos, ¿sí? Lo cual debería haber sido al revés, pero estamos como una especie de momento de intentar frenar una corrida inflacionaria o hiperinflacionaria, y ahí están apuntados los cañones. Para eso no necesita, digamos, todo lo que anunció el viernes. Ahora sí necesita el país eso para una segunda etapa, para empezar a crecer sostenidamente y poder comenzar a bajar impuestos y que la actividad se libere y que vengan inversiones. Para esta primera etapa nosotros creemos que el gobierno lo está llevando bien dentro de todas sus posibilidades. No tenía muchas opciones ni mucha alternativa. De hecho, hasta Rubinstein, que era un posible ministro de Economía de Sergio Massa, dijo que hubiesen hecho algo similar, y estamos hablando de esta primera etapa, no de esta segunda que anunció el presidente en la apertura de sesiones. Entonces no había cosas muy distintas para hacer, e iba a ser inflación, con caída en el nivel de ingresos, con devaluación, y creemos que el gobierno lo va a seguir llevando de la misma manera hasta que empiecen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa hacia
finales de abril, mayo y junio. Así que no esperamos grandes saltos en el corto plazo, no por ahora, y pensamos que el gobierno va a intentar seguir bajando la inflación, ¿sí?, a niveles de un dígito de 8%, y a partir de ahí sí vamos a empezar a necesitar cuestiones políticas más importantes como las que se anunciaron el viernes. ¿Crees que puede haber algún cambio o alguna modificación o alguna buena noticia para el aspecto salarial? ¿Están dadas las condiciones en algún momento para esto o pueden llegar a estar dadas o lo ves muy difícil? Se van a dar recomposiciones salariales, se van a ir dando recomposiciones salariales que no van a acompañar del todo a la inflación, pero sí van a recomponer parcialmente. Es más, desconfiaría de la que hagan recomposiciones salariales reales por encima de la inflación, porque ahí lo que podemos ver es caída en los niveles de actividad. O sea, puede que mi sector dé muy buenos aumentos de sueldo, pero puede que eso lleve a reducciones de personal, como se han visto en el sector automotriz, que han suspendido turnos de fabricación o no han reabierto las fabricaciones de autos. Vamos a estar por debajo, es casi una condición para que este plan en esta primera etapa funcione, pero sí vamos a ir viendo reacomodamientos salariales como para ir paliando la situación en el nivel de ingreso de la población que, bueno, se ha deteriorado bastante. Clarísimo, Roberto. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en After News, aquí en M News Radio. Seguramente vamos a estar contactándonos en otro momento. Muchas gracias, Sebastián. Que tengan muy buenas tardes. Saludos. Era Roberto Cuchetti, asesor financiero de Portfolio, contándonos algunos detalles de lo que tiene que ver con esta suba de bonos argentinos en el exterior y cómo va a seguir por lo menos la economía en este breve lapso, de acuerdo a los anuncios dados o el discurso del viernes dado por el presidente Javier Milei allí en el Congreso. Ahora vamos a un breve corte y volvemos con más After News aquí en M News Radio.